Se necesitan historiadores primero, personas como yo, que conocen la obra de los artistas latinos en los Estados Unidos y entienden el contexto diaspórico, multidimensional que ellos existen, que ellos trabajan, y entender que ellos son parte de la historia norteamericana, tanto como la historia de sus países nativos. En muchos casos, los Estados Unidos es su país nativo, como personas como yo, que nacieron y crecieron en un contexto diaspórico y que es una parte normal de la sociedad norteamericana, pero sin embargo es un poco marginalizada en el ambiente político y cultural del país, pero que es muy poderosamente real en la vida cotidiana, en la vida de la ciudad y de toda esta comunidad diaspórica. Nosotros recientemente adquirimos la obra de Winston Vargas, que es un fotógrafo documental dominicano que vino a Washington Heights, que es la comunidad que queda al lado de Inwood. Incluso las dos comunidades o vecindarios son como parte de un vecindario. Y él vino a Nueva York a los finales de los 50, quiero decir, posiblemente a mediados de los 50. Él hizo su high school en George Washington High School, que es la escuela local. Él creció en este ambiente y él comenzó su interés en la fotografía con la realización que esta comunidad no estaba siendo documentada. Y ese fue su interés. Él quería documentar su comunidad local. En ese tiempo, Washington Heights y Inwood era una comunidad muy inmigrante de otros inmigrantes. Habían griegos, habían Irish Americans, habían cubanos, había una comunidad importante puertorriqueña, también una comunidad muy grande afroamericana, y él se dedicó a documentar esa comunidad entera. Y eso es su proyecto, es muy importante. Eso fue una de las razones por cual yo quería adquirir sus obras para el museo, para que entendiéramos que esa historia es parte de la historia de Nueva York. Y es muy importante tener ese documento en varios contextos, en el contexto histórico, en el contexto de la literatura y el contexto visual. En el caso de Tamayo, él visitó a Nueva York cuando era muy joven, tenía 20 y pico de años, era un artista que estaba comenzando y él se atrajo a Nueva York porque realmente no podía ir a París. Él quería ir a París, pero no tenía la plata para poder llegar ahí. Y cuando llegó a Nueva York encontró una comunidad norteamericana que estaba sumamente interesada en la cultura mexicana. Entonces había como un interés que estaba creciendo porque la cultura de México durante la década de los 20 era muy importante internacionalmente, incluso mucho más importante que la cultura norteamericana en un contexto internacional. Entonces él se atrajo aquí porque habían oportunidades. Y también porque era un ambiente que ofrecía más oportunidades diferentes que en México. O sea que en México el muralismo estaba muy potente y él estaba interesado en el muralismo, pero también estaba interesado en la pintura en sí. Y encontró grupos, otros artistas, un contexto donde él pudo conocer al arte internacional. Él no pudo ir a París, pero encontró a París en las galerías y en los museos de Nueva York.
Entonces, él se atrajo a Nueva York por las oportunidades y entonces pudo tener un impacto en los artistas de la ciudad y en el discurso del arte moderno en Nueva York, que iba hacia una dirección cuando los artistas estaban interesados en la nacionalidad, pero también en crear obras que no eran narrativas. Entonces él estaba como muy al frente de ese discurso y por eso le fue muy bien y fue acogido mucho por la prensa, por los artistas neoyorquinos. Definitivamente. El arte abre muchas vistas a la política personal y de comunidad nacional. Y los artistas de un cierto punto tienen como mucha libertad. En el contexto de sus talleres pueden explorar temas que tal vez se hace más difícil en otros ambientes, pero ellos tienen mucha libertad para poder bregar con temas muy importantes de una perspectiva personal y cultural. Y en esa exposición que representó la obra de fotógrafos latinos que estaban trabajando durante un periodo muy difícil en la ciudad de Nueva York, donde había mucha pobreza, donde las comunidades urbanas fueron muy rechazadas por los gobiernos locales, tanto locales como nacionales. Ellos bregaron con la dificultad de esa experiencia, pero también la belleza de comunidades que estaban surgiendo durante este momento. El ejemplo de la comunidad dominicana que vino durante este periodo, después de la muerte de Trujillo, vino en los años 60 y llegaron a estas comunidades donde había muchos problemas, mucha pobreza. Por ejemplo, Winston Vargas tiene imágenes de bodas, de niños jugando en la calle, y son muy bellas y también muy horrorosas a la misma vez. Entonces, esta juxtaposition, esta diferencia era lo que esa exposición quería resaltar para el público. En términos del arte latino, ha desarrollado en varias comunidades bueno, el término latino es como un término que yo le digo de sombrilla, ¿verdad? Que agarra como varias comunidades. La comunidad puertorriqueña, la comunidad cubana-americana, la mexicana-dominicana, muchas comunidades. Entonces, todas esas identidades han surgido fuertemente en varios locales en los Estados Unidos. Por ejemplo, la comunidad mexicana-americana está muy relacionada con California, con Los Ángeles, con San Francisco, con ciudades en Texas. La comunidad, pero ahora también hay una comunidad de El Salvador, los centroamericanos, como se dicen en los Estados Unidos, que están mucho en Washington, D.C. y también en Los Ángeles. Entonces, en términos de la perspectiva latina, sí surge en muchos casos una identidad muy local, muy relacionada con ciudades específicas, como Miami, por ejemplo, para los cubanoamericanos. Entonces, como un museo nacional, tenemos la responsabilidad de tener una presencia nacional y entender que el arte estadounidense no solamente se refiere al arte de Nueva York, sino en todas estas partes del país. Entonces, seguimos tratando de hacer eso mejor, no siempre lo hemos hecho bien,
pero la posición mía, que está enfocada en los artistas latinos, está progresando. Fue maravillosa, como la última vez. Y también me gustó mucho el cambio del formato, que ahora podemos tener más atención y oír más de los proyectos que artistas quieren hacer. Y me gusta mucho ese formato porque pienso que le da una oportunidad a los artistas que están emergentes y también a los establecidos poder tener contacto con curadores y con el jurado de cierta forma para que ellos puedan entender mejor su obra en un contexto internacional, en un contexto nacional también, cómo es que un artista de Santiago está relacionado a un artista en Santo Domingo, cuáles son los temas que unen, que están más urgentes ahora, porque cada bienal obviamente tiene un sentido del momento, entonces me gusta mucho el formato de ahora. El arte para mí es un diálogo entre el artista y un público. Y ese público comienza en términos de una exposición con el curador, ¿verdad? El curador en muchos casos es la primera audiencia. Entonces es bueno que el artista sepa un poco más sobre ese ambiente más grande que va a ser su obra presentada. Y sí, pienso que es importante.